Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología Terapia Intensiva. Todos alguna vez hemos escuchado de que la sal puede ser mala para nuestro corazón, pero ¿es así? ¿O cuánta es la cantidad de sal que debo consumir de forma diaria para estar saludable? De esto y más vamos a hablar en este video, así que no te lo pierdas. Vamos para allá. ¿Cuánta sal consumir por día? La sal es un nutriente importante para nuestra salud. Sin embargo, consumirla en exceso o eliminarla de la dieta así de forma abrupta puede provocar problemas en nuestro cuerpo y serios problemas. La sal es uno de los ingredientes que se encuentran en la mayoría de los platillos que comemos e incluso en las bebidas, por lo que no solo es un condimento o un sazonador de los alimentos, sino también es un mineral necesario para que nuestro organismo esté en equilibrio. Sin embargo, es importante saber cuánta sal debemos consumir al día para evitar complicaciones a corto o a largo plazo. El sodio es un mineral, es un electrolito que obtenemos comúnmente de la sal de mesa, la cual está relacionada con algunas enfermedades cardiovasculares y renales debido a los efectos que puede tener el consumo excesivo en nuestro organismo. Es por ello que hoy te diremos cuánta sal debes de comer al día para evitar problemas de salud. El sodio es un nutriente necesario para que nuestro organismo esté saludable. Casi todo el sodio se queda en la sangre y en los líquidos de las células que realizan funciones en nuestro sistema nervioso y nuestros músculos. Aunque se reconoce la importancia de la sal en la alimentación del ser humano, la Organización Mundial de la Salud recomienda comer no más de 5 gramos de sal al día, los cuales equivalen a 2 gramos de sodio. Es decir, la sal en realidad es un compuesto llamado cloruro de sodio, siendo un 60% cloro y un 40% sodio. La Organización Mundial de la Salud recopiló diversas pruebas científicas para llegar a esta cantidad de sal equivalente a poco menos de una cucharadita de sal al día, con la finalidad de evitar que se sigan generando problemas en los sistemas cardiovasculares de todos los seres humanos. Asimismo, apunta que es la cantidad óptima para que las personas estemos saludables, ya que quienes padecen de hipertensión arterial será mejor que reduzcan la cantidad de sal. El Instituto de Ciencias Nutricionales de la Universidad de Viena realizó un estudio donde verificó que el consumo excesivo de cloruro de sodio es un factor de riesgo que podría generar problemas cerebrovasculares, renales y cardiovasculares. Sin embargo, una reducción tajante de la sal en la alimentación también puede originar trastornos en el equilibrio del sodio en nuestro organismo. Por otro lado, un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Corea detalla que quienes padecen hipertensión arterial deben realizar una reducción en su consumo de sal de manera moderada. Esto explica que el sodio es esencial en el organismo porque participa en la autorregulación del agua y de otros líquidos de nuestro cuerpo. Otras investigaciones han demostrado que la baja o nula ingesta de sodio puede tener consecuencias graves en la salud. Por ejemplo, una revisión realizada por un gran grupo de investigadores en diversas regiones del mundo encontró que tanto personas con hipertensión y sin hipertensión arterial pueden ser propensos a paros cardíacos repentinos que lo llevaría a la muerte si no consumen suficiente sodio al día. Es importante que si eres una persona sana reconozcas que si haces una pequeña reducción del consumo de sal puede que no tenga efectos notables, ya que este beneficio solo se obtendrá en quienes padecen hipertensión arterial o retención de líquidos. Además, comer sal a través de los alimentos y bebidas es buena para nutrir nuestro organismo. Existe una relación entre el consumo de sal y la hipertensión arterial. Se realizó un artículo escrito en Cardiología Hoy, Dr. Juan Quiles Granado. En este estudio se analiza el consumo dietético de sal y su relación con el desarrollo de la hipertensión arterial. Una dieta alta en sodio tiene poco efecto a corto plazo sobre la presión arterial en personas no hipertensas, pero por razones poco claras todavía su consumo prolongado se asocia con el desarrollo de hipertensión arterial. Los autores intentan establecer la relación entre el consumo de sal y la hipertensión arterial mediante la hipótesis de que una ingesta crónica elevada de sodio se asociaría con
el aumento de los marcadores de disfunción endotelial. Para este fin, los autores utilizan el ácido úrico en suero y la excreción de albúmina urinaria. Además, los autores esperaban encontrar que una ingesta elevada de sodio se asociara con mayor incidencia de hipertensión entre aquellos con mayor ácido úrico y con excreción de albúmina urinaria. Se analizó la asociación entre la ingesta de sodio y la incidencia de hipertensión arterial en 5.556 pacientes entre los participantes no hipertensos. El seguimiento medio de los pacientes fue por 6,4 años después de ajustar por factores de confusión. Cada gramo de ingesta de sodio se asoció con un aumento de 1.2 milimol por litro en ácido úrico y un aumento de 4.6 miligramos sobre decilitro en la excreción de albúmina urinaria. Con estos datos, los autores concluyeron que el consumo excesivo de sodio a largo plazo da lugar a un incremento en el ácido úrico y en la excreción de albúmina urinaria. Y entre aquellos pacientes con niveles más elevados de estos marcadores, una mayor ingesta de sodio es un factor de riesgo independiente para el desarrollo de la hipertensión arterial sistémica. Estos datos demuestran que una elevada ingesta de sodio durante un largo periodo de tiempo se asocia con el aumento del ácido úrico y de la excreción de albúmina en la orina, los cuales se consideran marcadores de daño endotelial vascular. Los valores de ambos marcadores se elevan con la edad, pero lo que se ha visto en el estudio es que en la cohorte de personas sin hipertensión, al inicio del estudio, estos valores aumentan más rápidamente en las personas que consumen más sodio, aunque el efecto del consumo de sodio sobre la excreción urinaria de albúmina ya se había descrito en otros estudios. La relación con los niveles de ácido úrico no era conocida. Los sujetos que tenían una ingesta elevada de sal en comparación con aquellos con ingesta de sal baja tenían un riesgo mayor de desarrollar hipertensión arterial si tenían niveles más altos de excreción de albúmina en la orina y de ácido úrico. Sin embargo, en las personas en las categorías más bajas de excreción de albúmina en orina y de ácido úrico en suero, no hubo asociación entre la ingesta de sodio y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial, lo que sugiere que son las personas que tienen algún tipo de nivel de daño vascular las que, si comen una dieta alta en sal, tienen un riesgo más elevado de desarrollar la hipertensión arterial. Así que estos estudios están bastante interesantes, te invito a que lo leas. Bueno, esta es la información que traía para ti el día de hoy. Dinos si la información es de tu interés. Si es así, pues regálanos un like y suscríbete al canal si es que aún no lo has hecho.